Buenas tardes, maestra. En nombre del equipo es Sky Blue y está conformado por Figueroa López Roselena, Gutiérrez García Carla Naomi, Torres Torres Luis Manuel, Monje Osorio Jordi y Méndez García Guadalupe del Carmen. Los indicadores macroeconómicos son datos estadísticos que indican el estado actual de la economía de un estado de acuerdo con ciertas áreas de la economía, mercado bancario, industria, mercado laboral y comercio. El PIB es el principal indicador macroeconómico del estudio de producción y consumo de un producto nacional, es el Producto Interno Bruto PIB. La interpretación de las variables macroeconómicas. Los indicadores son datos esencialmente cuantitativos que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. El microeconómico estudia el monto total de bienes y servicios producidos en un determinado territorio. Suele ser utilizada como una herramienta para la gestión política, ya que permite descubrir cómo asignar los recursos escasos. Los indicadores macroeconómicos son estadísticos que indican el estado actual de la economía de un estado según un área particular, industria, mercado de trabajo, comercio, etc. Los indicadores económicos son estadísticos o series estadísticas o cualquier forma de pronóstico que nos facilite estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas. Algunos indicadores macroeconómicos son anuncios de tipo de interés, balanza comercial pagos, indicadores de empleo, índice de precio y cotizaciones, índice nacional del precios al consumidor, inflación, Producto Interno Bruto PIB, Producto Nacional Bruto, tasa de desempleo y tasa de interés. Como siguiente tema sería la oferta y demanda. La oferta y demanda es un factor importante que puede afectar a la economía en el mercado libre. Nos explica que si la oferta es mayor a la demanda, como consumidor o como público, nos conviene porque los precios bajan y eso es muy bueno porque a la población le conviene. Eh, Se podría decir que nos conviene, por ejemplo, porque podríamos obtener más bienes y servicios a un mejor precio, pero también tiene sus pros y sus contras, porque esto no les ayuda a las empresas y a veces tienen dificultades para vender una mercancía. Si la oferta no puede cubrir la demanda, los precios suben y donde uno como consumidor va a obtener menos bienes y servicios que usa en la vida cotidiana. Por ejemplo, el de la gasolina. Si la gasolina sube, los autobuses, los automóviles o los bienes que ocupamos nosotros o los servicios subirían de precio. Como siguiente se vería la tabla. La tabla nos explica qué es la variación trimestral, que dice que en el 2019 teníamos una alta oferta y demanda, o, o una oferta, perdón, teníamos mayor oferta, pero a causa de fueron bajando, en el 2019 bajó, al finales del trimestre bajó, y en el 2020 subió un poquito porque como ya estaba la vacuna y todo eso, hubo lugares que sí podían asistir personas y eso le convino a los restaurantes o empresas así de bienes y servicios para obtener una mayor cantidad de dinero. Lo que sería el siguiente sería una tabla de la variación del respecto al trimestre previo que estamos y el respecto al trimestre del año anterior. Nos dice que el Producto Interno el trimestre anterior era menos 4.5 y ahorita actual estamos a 3.3. Eso también, la oferta y demanda también tuvo un gran cambio. En el trimestre anterior era de menos 5.2 y actualmente en el último trimestre que estamos es de 4.8. Como se puede ver en la tabla, también el consumo privado, el consumo de gobierno, la formación bruta del capital fijo, las variaciones de existencia y exportaciones de bienes y servicios también tuvieron un gran cambio. Subieron perdón, en el trimestre anterior bajaron y ahorita actualmente lograron subir un poco.
La inflación es el aumento generalizado y sostenido en cada país de los precios de bienes y servicios durante un periodo de año, por lo general corresponde al de un año. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, que es una pérdida del valor real del medio interno al intercambio de la economía. Como vemos en la tabla, aquí está la inflación de medida por el índice general, que mensual es de 0.20, acumulada en el año es de 2.88 y la anual es de 5.89. El subyacente al mes es de 0.53, al año de 2.20 y anual de 4.37. El no subyacente mensual es de menos 0.75, acumulada en el año de 4.97 y anuales de 10.76. Como vemos aquí en la tabla de abajo, la fecha del 10 de junio del 2021 con un valor de 6.81 al 25 de junio del 2021 con un valor de 6.82. En la gráfica de abajo nos aparece la inflación general subyacente y no subyacente, que corresponde de junio del 2019 a abril del 2021. La actividad de turismo. Para México, el turismo es el motor del desarrollo del país porque genera divisas y oportunidades de empleo para participar en el progreso regional. El turismo es una de las actividades actuales con factores económicos y culturales en los que se puede confiar un país. A continuación les voy a explicar la siguiente tabla. La actividad turística en las cifras desestacionalizadas por componente. El PIB turístico tuvo una variación en porcentaje respecto al trimestre previo de 7.7 y en el trimestre del año anterior fue de menos 26.9. Los bienes tuvo un porcentaje en trimestre previo de 2.0 y en el trimestre del año anterior fue de menos 23.4. Los servicios tuvo un 8.9 en el trimestre previo y en el trimestre del año anterior de menos 27.6. El consumo turístico interior, su variación al trimestre previo fue de 10.1 y en el trimestre del año anterior fue de menos 27.3. El interno, su porcentaje fue de 8.9 y en el trimestre del año anterior fue de menos 22.3. El receptivo fue su porcentaje en el trimestre previo de 34.6 y en el trimestre del año anterior de menos 51.3%. Vamos con los índices, que es el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Índice de Desempleo, Índice de Crecimiento Económico, Índice de Desarrollo. El IPC es un índice en el que se valoran los precios de un conjunto de productos, conocido como una canasta familiar o cesta, ya que son las siglas de los precios al consumidor, índice de precios de las marcas al consumo o índice de precios al consumo. Como siguiente sería el índice de desempleo. Pues el índice de desempleo es la desocupación en el mercado laboral o de trabajo. No hace la referencia a una situación de una persona que carece de empleo y por lo tanto de salario. Eh, en el INEGI reportó una disminución anual de 1.6 de millones de personas de la población que económicamente está laborando o está activa entre enero y marzo del 2021. Pero la tasa de desempleo de México subió 4.4 en el trimestre del 2021 frente frente al 3.4 del turismo del mismo, pero del periodo del año pasado, o sea, 2020, que es una señal de la lenta recuperación de la economía que ha sufrido nuestro país. Es lenta, pero estamos recuperándonos como país.
En el año de la pandemia del 2020, el primer trimestre al 2021, del primer trimestre igual, la población cayó en 2 millones de personas al bajar 55,1 a 53 millones de la ocupación, cuyo casi 10 veces más en comercio y servicios de la industria. Esto fue lo que causó un gran problema porque la pandemia muchas personas perdieron en el empleo, perdieron este dinero, tanto como empresas como zonas turísticas, ya sea la playa o restaurantes o estadios de fútbol y todo eso, perdieron dinero al no dejar que las personas entraran a causa de la pandemia que en día se está viviendo. Como siguiente punto sería el índice de crecimiento económico. Eh, es el aumento o renta de un valor de un bienes y servicios que finalmente son producidos por la economía. Ya generalmente es de un país o de una región, de un estado o de determinado lugar. También es por determinado tiempo, generalmente se hace en un año. Se refiere al crecimiento de ciertos indicadores como producción. Para medir su nivel de crecimiento se utiliza el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que mide la actividad de producto que se suma cuánto valen los pesos de todos los bienes y servicios. En México, la economía especial, la fortalecida son los servicios, son los sectores de servicios, es el sector que en el primer trimestre de 2021 el sector representó 63,62 del PIB y 61,07 de la fuerza laboral, seguido del sector industrial, que fue de 28,78 del PIB y el 25,12% de la fuerza laboral, y el sector primario que le sigue, que fue de 3,39 del PIB y 13,25 de la fuerza laboral. El índice de desarrollo es un indicador nacido de la mano del Programa de las Naciones Unidas con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países en el mundo. Para ello, el IDH tiene en cuenta 3 variables. 1, que es la esperanza de vida al nacer. 2, la educación. Y 3, el PIB por cápita. El IDHE es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año las Naciones Unidas, donde México se encuentra en el lugar número 78 del ranking. Como siguiente subtema es el Producto Interno Bruto real y el nominal. Bueno, el PIB, como ya sabemos, es el valor y el conjunto de todos los servicios y todas las mercancías finales producidas por las empresas y las personas que han trabajado dentro del territorio de esa economía durante un periodo determinado. El PIB es un indicador económico que mide el nivel de riqueza de un país, teniendo en cuenta el valor monetario de los bienes y servicios que produce durante un periodo de tiempo que normalmente es de un año. El PIB real es un valor monetario de todos los bienes y del servicio de consumo final producido por una economía durante un periodo determinado de tiempo, que vendría siendo un trimestre, un semestre o un año. Este está calculado utilizando los precios de mercado que vienen siendo en un periodo de base fijo. El PIB real es igual al PIB nominal, deflactado según el incremento del índice de precio al consumidor. El PIB nominal es el valor a precio del mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año. Aquí, como lo vemos en esta tabla, es una gráfica donde se puede ver el Producto Interno Bruto, que era de precio fijo y que al final se juntaron 17 millones de pesos en el 2013. Como se puede ver en esta tabla, se puede decir que es un conjunto de el PIB que vendría siendo desde
las actividades primarias hasta las actividades terciarias. El Producto Nacional Bruto es un indicador macroeconómico que mide la producción finales de bienes y servicios generados en un tiempo determinado por los residentes y empresas nacionales de un país, incluso si están en el extranjero. Es decir, que si una fábrica mexicana de vehículos tiene 2 sucursales, una en Colombia y otra en Brasil, los ingresos obtenidos por las sedes en el extranjero forman parte del PNB de México. Pues por eso se diferencia el PIB y el PNB. Como lo podemos ver en esa gráfica, pues viene siendo que al final se representa ahora sí que el PNB junto con todas las dos que tienen Colombia y en Brasil, y se representa en México porque al final es todo para México. Bueno, como siguiente subtema, es el ingreso nacional. El ingreso nacional es la suma de los ingresos de los factores productivos de un país durante cierto periodo de tiempo. El ingreso nacional se calcula como la suma de cualquier tipo de ingreso de los factores productivos. Esto incluye los salarios de los trabajadores, ganancias de empresas, intereses a prestamistas de capital y rentas. La suma se refiere a un país en particular en un periodo determinado de tiempo, usualmente en un año. Y como siguiente se muestra en la siguiente tabla lo antes mencionado, que de cierto periodo del año de 1960 al año 2020 se vio un gran incremento iniciando en los 5,000 millones hasta un poco menos de los 20,000 millones de pesos. Bueno, maestra, pues esta fue nuestra exposición.